penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Prospera tu palabra, Señor, y a ti te damos, Señor, la gloria y la honra en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aligera los pasos de los hermanos que están por venir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y manifiesta tu presencia en este lugar en una forma especial como tú siempre lo has hecho. A ti, Señor, te daremos la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos aquí? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos en el libro de Apocalipsis. Este es el libro que hay que estar leyendo en estos últimos tiempos. ¿Ah? Este es el libro. Y por la gracia del Señor ya estamos llegando al final de las 7 iglesias. Estamos todavía en la iglesia. Ahora vamos a entrar en la iglesia de Filadelfia. Amén. Y ya luego yo le daré un poco de información de la que traigo aquí, para que nosotros entendamos un poco el mensaje a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, del 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta es la misma palabra que venimos nosotros escuchando en cada una de estas cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra de oiga, yo voy a buscar esta palabra en el griego, a ver que si me arroja algo de luz. Y esta palabra oiga, que en el griego es akowo, algo así, akow, algo así. Se pronuncia así. Dice aprender por el oír. Esto significa aprender por el oír, estar informado, prestar atención, percibir con los oídos, que atienda y que obedezca. No es solamente escuchar por escuchar, sino es que tenemos que escuchar con la intención de que queremos obedecer la palabra. Porque dice que no seamos oidores ovidadizos, sino que escuchemos la palabra y la retengamos para obedecerla. Amén. Eso es lo que el Señor le está diciendo. El que tiene oído, oiga. O sea, que perciba, que entienda, y que no solamente le escuchemos con un oído olvidadizo, sino que nosotros tratemos de obedecer lo que la palabra de Dios dice aquí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta iglesia de Filadelfia, déjenme darle un poco de información sobre Filadelfia. Filadelfia, y estamos hablando de la Filadelfia en ese tiempo, no estamos hablando de la Filadelfia de ahora que tenemos en Estados Unidos. Esta es la Filadelfia de allá de Turquía. Pero sí, pero ¿dónde estaba la Filadelfia allá? En el área de Turquía. En el área de Turquía. ¿Okay? De lo que es hoy Turquía. Pero dice que esta era una ciudad próspera hasta el año 17 antes de Cristo. Dice que Dios le bendiga, sierva, que dice que la ciudad recibió, eso me afecta la vista aquí, sí, gloria al Señor. Dice que la ciudad tuvo tuvo un terremoto cataclísmico tan devastador que inclusive Roma misma no le cobró a ellos tributo por 5 años. ¿Ok? Roma no le cobró a ellos
tributo por 5 años después de ese terremoto. Estoy dando un poquitico de información, ¿ok? Dice que ellos esperaban más respaldo de parte de Roma, pero dice que Roma prácticamente nunca les ayudó durante ese tiempo, ¿ok? Ellos se sentían en cierta forma descuidados, aunque nosotros sabemos que hubo un tal Tiberio César que ayudó a levantar a Roma, pero siempre hay, como así como hay presidentes que ayudan a restaurar, hay otros que no ayudan. Como que todas las cosas como que en vez de levantarse como que van como de mal en peor. Pero para este tiempo, esta iglesia de Filadelfia, estamos en Apocalipsis capítulo 3 y estamos leyendo del 7 hacia adelante, ¿okay? Capítulo 3 del 7 en adelante. Dice que ellos se sentían en cierta forma descuidados por el emperador. Este descuido se convirtió en traición cuando el decreto del emperador Domiciano declaró que todas las viñas de Filadelfia debían de ser destruidas. O sea, que esta parte de Filadelfia, en aquel entonces, las viñas eran como lo que más sustentaba la economía de ellos. Pero el emperador de Roma, el Domiciano, por cuanto estas viñas le hacían prácticamente como la competencia a las viñas de Roma, él mandó a destruir las viñas de Filadelfia, para que sea la de Roma la que esté en el primer plano. ¿Se dan cuenta de esta información? Porque es importante nosotros también recurrir a los libros de historia y saber el trasfondo histórico de lo que está aconteciendo durante este tiempo. Porque el Señor se va directamente a hablar sobre las iglesias, pero hay una información que nosotros necesitamos saber. El por qué el Señor le está diciendo tales cosas a tales iglesias. O sea, que el Señor no habla solamente por hablar, vamos a ser sinceros. El Señor cuando habla, el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Amén. Y el Señor sabe por qué dice tales cosas. Y Él no habla a nosotros en cosas que nosotros podamos entender. Por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios y la leamos con entendimiento, con quietud, con tranquilidad. Nosotros tenemos que tener un espíritu apacible. O sea, hay un espíritu dócil. Nosotros no tenemos que tratar de vaciarnos de nuestro entendimiento para nosotros leer la palabra de Dios, y no como no prejuzgar todas las cosas, sino que nosotros ser abiertos a lo que la Biblia nos quiera revelar a nosotros. No estoy diciendo que no razonemos y que no seamos personas pensantes, porque nosotros vamos a pensar, oye, ¿por qué el Señor dijo esto? ¿Y qué pasó durante este tiempo? ¿Qué había sucedido? Eso está bien, porque estamos tratando de interpretar las Escrituras. Pero nosotros debemos cuando vamos a leer las Escrituras y la estamos tratando de entender, tenemos que pedir al Señor que el Espíritu Santo de Dios, quien es el autor de las Sagradas Escrituras, nos ilumine lo que está escrito. Porque esto es por revelación, pero ya la revelación está cerrada. Aquí ninguna persona puede venir, no, yo recibí una revelación de parte del Señor, y la revelación que reciben están totalmente en contra con lo que está escrito. Eso no fue una revelación. Entonces, nosotros lo que recibimos es de iluminación de lo que ya Dios ha revelado a través de las Escrituras. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este señor Domiciano hizo que se destruyesen todas las viñas del área de Filadelfia. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Filadelfia, bendecimos el nombre del Señor, significa amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. Ahora, los cristianos de Filadelfia, en cierta forma, se sentían traicionados por las autoridades. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor le escribe a ellos esta palabra, ellos debieron de sentirse reconfortados. Porque eso es lo que la Biblia nos trae a nosotros. Nos trae consuelo y nos trae esperanza. Por eso es tan importante que nosotros leamos las Sagradas Escrituras y confiemos en ellas. Confiar en Dios. De que Dios, cuando permite las cosas, es por algún motivo y alguna razón. Dios no quiere el mal para nosotros. Todo lo bueno proviene de Dios. Y si Dios nos disciplina por X motivo, por X razón, eso no quiere decir que Él nos está disciplinando porque Él no nos ama. Él nos disciplina porque Él nos ama a nosotros. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos, usted los disciplina o usted no está de acuerdo a la forma de ellos conducirse y usted empieza
a disciplinarlo a ellos. Ellos muchas veces se tornan indiferentes y dejan de hablarle a uno por un tiempo y piensan como que el padre es el enemigo, la madre es el enemigo. Pero nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, decirle, mira, esto y esto no está bien. Porque nosotros hemos vivido más que ellos y conocemos todas las cosas. Y no queremos que ellos sufran como nosotros hemos sufrido. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, bajo estas condiciones, el Señor está escribiendo ahora a la iglesia de Filadelfia. Y Él dice aquí, en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, dice el Señor. Voy a hablar un poquitico sobre el santo. Usted sabe lo que significa ser santo, amén, ¿verdad? Santo quiere decir separado, pero si nosotros lo buscamos, no es que yo conozco mucho griego, pero a veces la información en el griego nos arroja un poquitico más de luz sobre los nombres. Ahora, el santo en griego es hagios, ¿ok? De una palabra hagos, que significa una cosa terrible. Ahora, hagios quiere decir, o santo, quiere decir sagrado, puro, inmaculado. ¿Sabe lo que se imagina lo que es inmaculado? Que no tiene ninguna tacha y ninguna mancha. Ese es el Señor. Ese es el nombre con el cual Él se le revela a esta iglesia. Nosotros vemos la iglesia de Sardi, el Señor se le presentó de una forma bien severa, y a la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira se le presentó como aquel que tiene los pies de bronce bruñidos y los ojos como llamas de fuego. Pero a esta iglesia, que es la iglesia, vamos a decir, fiel dentro de todas las que hemos visto, que es esta y la iglesia de Esmirna. Esmirna fue una iglesia que fue prácticamente bajo la persecución, que pudo sobrevivir durante ese tiempo, y Dios le habló a ellos que ellos iban a ser por 10 días, iban a ser perseguidos, iban a ser zarandeados, una persecución terrible que duró años, la iglesia bajo la persecución. Ahora, en esta iglesia de Filadelfia, el Señor se le presenta a esta iglesia de Filadelfia como el santo y el verdadero. Eso es lo que Él dice aquí. Yo soy, dice, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo no quiero ninguna puerta que no sea Dios que me la abra. Si Dios te abre una puerta, esa es la puerta que nosotros debemos de tomar. Y si Dios cierra una puerta, cerrada está. Porque nosotros no volvemos a tratar de abrir algo que Dios ha cerrado. Porque Dios conoce todas las cosas y Dios sabe cuáles son las cosas que nos convienen a nosotros. Nosotros debemos de aprender a aceptar cualquier decisión que Dios tome a favor o en contra nuestra. Porque Dios, como Dios que es, Dios conoce todas las cosas y Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Pero el santo dice que esta palabra santo es puro, inmaculado, sin mancha, respeto y reverencia merecido. En otras palabras, que el Señor se merece reverencia. ¿Se merece qué? Respeto. Él es ¿qué? Perfecto, sin mancha. El Señor es virtuoso, sin mancha de corazón. El Señor no le dijo a los fariseos, no le dijo, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? El único que ha podido decir eso en la historia ha sido Él. Porque dicen, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No de la gracia, de la gloria. Todos están destituidos de la gloria de Dios. El único que es sin tacha, porque conocemos que la Iglesia Católica dice que María es inmaculada. Pero el único inmaculado y sin mancha que hay de corazón es el Señor. Él fue separado, dice, separado, consagrado, apartado de un uso común para un uso consagrado. Así el Señor nos ha llamado a nosotros. Él nos ha separado a nosotros para Él usarnos a nosotros, para usarlo en un uso sagrado. O sea, se ve algo fácil porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo y tenemos que saber cómo andar en este mundo para no ofender a Dios. No estamos diciendo que vamos a vivir encerrados en 4 paredes con un místico, pero sino que nosotros tenemos que saber que hay cosas que nosotros no podemos hacer, porque vamos a ofender a Dios y vamos a contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor se le revela a esta iglesia de Filadelfia como el santo y el verdadero. Y
Santo, exacto, también significa digno de reverencia y veneración. Nosotros le debemos reverencia y veneración a Dios, no al hombre. Amén. Estamos en los atrios. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que estar bien delante de Dios, o lo contrario podía morir en los atrios. Cuando Moisés se acerca a Dios, que en la salsa que estaba ardiendo, ¿qué le dijo? Quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa es santo es. Entonces, que estamos lidiando con un Dios que es santo. No vamos a decir que Dios es santo. Y el que se acerca a Él también tiene que creer que Él le hay. Nosotros hoy en día nos podemos acercar a Dios con esa confianza, porque Jesucristo ha pagado el precio por nuestro pecado. De lo contrario, nosotros no pudiésemos acercarnos a Él. Él es nuestra justicia. Yo no me acerco a Dios con mi propia justicia, ni con mis propias obras, ni con mi propia moralidad, porque eso es todo lo que nosotros hacemos para que nosotros pensamos como que es de alto rango, para Dios es un trapo de inmundicia. No estoy diciendo por eso que no andemos rectos, debemos de andar rectos, pero eso en cuanto a Dios y en cuanto a justicia no nos agrega nada. Es nuestra fe en que Jesucristo pagó el precio por mi pecado. Si aún no hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Debemos de acercarnos a Él con plena confianza y de que Dios a través de la persona de Jesucristo nos ha dado a nosotros este privilegio de entrar al lugar santísimo. De que cuando nosotros oramos tenemos que pensar en que Dios está conmigo, que Dios está escuchando las oraciones que yo le hago. Él escucha las oraciones y la contesta. A veces la contesta no en la forma que nosotros quisiéramos, pero Él sí contesta. Amén. Él es el verdadero. Miren esta palabra. Él es el santo, el consagrado, el reverente, sin mácula. Él es virtuoso, sin mancha de corazón. Dice, digno de reverencia y digno de veneración. Dios le bendiga, siervos. Él es digno de reverencia y digno de veneración. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Ahora dice, el verdadero en el griego es aletinos. Aletinos, en otras palabras, que Él es veraz, Él es cierto. Inclusive que Él mismo dice, yo soy la verdad. Imagínense en eso. Entonces, que si nosotros queremos conocer la verdad del Evangelio, tenemos que mirar a quién. Aquel cuyo nombre mismo es la verdad, que es Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de que Él es el verdadero, Él es veraz, Él es cierto, Él es, dice, conformado a la verdad, no fingido, no ficticio. Él es el verdadero maná. ¿Se acuerda? Cuando Él le dijo a los discípulos, a la multitud, cuando Él lo alimentó con el pan, que alimentó a la multitud, pero Él dijo, yo soy el verdadero maná. Amén. No yo quién, el Señor. Amén. Gloria al Señor. Él es veraz, por lo tanto es digno de ser creído. ¿Se dan cuenta? Él se presenta y dice, yo soy el santo y yo soy el verdadero. En otras palabras, yo soy el que no tiene mancha en mi corazón. Yo soy el que se puede creer. Eso es lo que el Señor se le está presentando a la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia, también como cristianos que ellos eran y vivían en Filadelfia, se sentían que habían sido traicionados por el imperio mismo, por el emperador. Imagínate que tú dependes de una clase de labores para tú subsistir, pero el gobierno viene y empieza a hacer ciertas cosas que te afectan a tus labores, que ya tú no puedes subsistir como tú debes de subsistir. Entonces tú pierdes la confianza en el gobierno, pierdes la confianza, por ejemplo, como hoy en día, que uno ha perdido la confianza en los políticos y en los presidentes. Entonces uno se siente como que no tienen en quién confiar. Hay personas que tienen cierta clase de autoridad, inclusive aún en los mismos trabajos, en el ámbito religioso también, personas que tienen autoridad y por la autoridad que tienen, mal usan su autoridad. Entonces esta iglesia se sentía como traicionada. Pero Dios se le revela a ellos, yo soy el santo y yo soy el verdadero, tú puedes confiar en mí. Entonces nosotros dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Engañoso es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre.
en la única persona que nosotros podemos estar confiados y seguros de que no nos va a ofender y de que no nos va a engañar es el Señor. Porque aún las mismas parejas a veces se dicen cosas que no quisieran decirse, pero en un momento de rabia uno puede decir algo que no quisiera que saliese de su boca. Pero a veces salen palabras que las personas se pueden ofender, pero el Señor no nos va a ofender a nosotros. Ahora sí puede darle una reprensión y debemos de aceptarla. Pero entonces el Señor se le presenta a ellos y Él les dice, mira, yo soy el verdadero maná, yo soy el verdadero tabernáculo, yo soy el veraz, por lo tanto yo soy digno de ser creído, soy sincero, soy recto de corazón, soy recto y justo. En otras palabras, que el Señor no va a cometer injusticia con nosotros. Hay muchas personas que pueden cometer injusticia en contra nuestra, pero Dios no comete injusticia. Amén. Es un gran amén ahí. Porque nosotros nos acercamos a Él confiadamente, porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso es que nosotros le amamos a Él. Y no debemos tener ídolos en nuestro corazón que pongan a Dios a un lado y el ídolo sea el importante. No, el importante es Dios. Y todo el mundo que se ponga en la fila ahí y espere hasta que yo resuelva con Dios, entonces después nosotros hablamos. Amén, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Amén. Estamos aquí. Gloria al Señor. Mirar un poquitico de información. Dice aquí, Filadelfia. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Imagínense que el Señor viene hablando con cada una de esas iglesias y el Señor viene prácticamente reprendiendo y diciendo, mira, tus obras no son perfectas, has perdido tu primer amor, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no vendré a ti. Y Dios empieza a hablarle a ellos en una forma severa. Amén. Reconociendo también las cosas buenas que cada una de estas iglesias venía haciendo. Pero cuando el Señor se presenta a esta iglesia, aunque Él dice, mira, aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Esa palabra debe de traernos a nosotros consolación y debe de confortarnos. Porque muchos de nosotros le servimos a Dios y nadie sabe bajo las condiciones que nosotros le estamos sirviendo a Dios. Amén. Estamos bajo lucha y bajo prueba, muchos de nosotros. Y nosotros seguimos agarrándonos ahí, agarrándonos de la fe. Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, lo que se mueve puede ser deprimente. Te puede traer un desconcierto, te puede traer prácticamente debido a la economía, debido a todas las cosas que están aconteciendo en últimos tiempos, te puede traer temor. Hay muchas personas que su amor a Dios también se puede ir enfriando o se pueden apartar de la fe. Y dice, hay muchas personas que apostatan de la fe. Entonces, que terminan en el evangelio y terminan en una secta, se meten al budismo. Hay personas que lo han hecho y terminan en el judaísmo. Después de tú estar en Cristo, tú vas a volver para atrás para el judaísmo, porque tú dices que la bendición de Abraham, nosotros tenemos la bendición de Abraham y la bendición de Cristo. No tenemos que ir para Abraham para que sea Abraham que nos bendiga a nosotros y venir nosotros con esta situación de los judíos. No estoy diciendo que no amemos a los judíos, porque Dios ha hecho de los dos pueblos una sola nación. Pero el judío tiene que venir a los pies de Cristo. Amén. Tienen que venir a los pies de Cristo. El judío, en vez de mirar hacia el muro de los lamentos, tiene que mirar hacia atrás. Cuando tú estás en Jerusalén, estamos ahí en el muro de los lamentos, en el Wailing Wall, estamos orando, en lo que oran, están ahí, pero atrás está el monte de los olivos, está el monte del Gólgota y está la tumba. Y la tumba está vacía. Entonces va a llegar un tiempo donde Dios le va a abrir los ojos a ellos. Porque Dios en cierta forma le está causando a ellos cierta clase de celo. Porque tú miras las multitudes que van allí a Israel. Y van a Israel en su gran mayoría. ¿Saben por qué van a Israel? Porque quieren conocer donde Jesucristo fue crucificado y donde Él resucitó. Y donde Él anduvo. Por eso, y conocer todos los lugares religiosos. Pero al fin y al cabo, aún después de ellos haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo, el Señor todavía los sigue bendiciendo a ellos. Amén. Son bendecidos. Su economía es bendecida de parte del Señor. Diga, Amén. Solamente destacar de que no solamente los judíos, sino todos debemos recurrir a Jesucristo. Amén. No al Padre, sino que a Jesucristo. Este Amén. es el camino, sí. la verdad y la vida.
Amén. Digo mayormente los judíos, porque la gente, el cristianismo últimamente se ha puesto que piensa como que tenemos a los judíos en alta estima. Y en la realidad es que ellos también tienen que pasar por la cruz del Calvario, al igual que todo el mundo. Eso ya lo sabemos. Eso es el cristianismo 101. Todo el mundo tiene que venir a los pies de Cristo y ser salvo. Pero Dios no tiene un plan diferente para con ellos. Ellos tienen que pasar también por la cruz del Calvario y aceptar a Cristo en su corazón para ser salvos. Gloria al Señor. Ahora miren aquí. Gloria al Señor. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor. No has negado mi nombre. Arneomai en el griego dice desertar, negar el nombre del Señor es como esta palabra, arneomai, que significa desertar de la fe cristiana, rechazar, renunciar, desautorizar, dejar de tener fe en el Señor. Personas que han dejado de tener fe, pierden la fe. Nosotros tenemos que estar constantemente alimentando nuestra fe. ¿Cómo yo la alimento? Escuchando la palabra de Dios. Y mirando a ver cuál alimento yo estoy escuchando, cuál alimento yo estoy leyendo. Porque hay muchos libros muchas personas que han escrito libros que en realidad en vez de traer a las personas a los pies de Cristo, lo alejan y buscan de poner su confianza en otros escritos. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Con esta palabra debe de bastarnos y sobrarnos a nosotros. Aquí hay un material suficiente para la salvación, material más que suficiente para conocer a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Hay muchas personas que se van a otros escritos, especialmente a nivel religioso. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no lo leamos, hay personas que les gustan indagar, escudriñar. Pero el Señor le dijo a los judíos, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, todo conocimiento que yo tenga, si no cuadra con las escrituras y pone en tela de juicio la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, entonces tal escrito no es válido. Porque no se han levantado ahí los mormones, los testigos de Jehová, que tienen un Cristo en los mormones, que Jesucristo es hermano de Lucifer. Y tienen una clase que no voy a entrar en esa polémica ahora mismo, pero son información que nosotros la vemos que en realidad ponen en tela de juicio la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros si no ponen donde nuestro Señor debe de estar, entonces nosotros no podemos aceptar tal información y tal conocimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Dice que conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi nombre, mi palabra, y no has negado mi nombre. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando de los judíos. ¿Qué significa judío? Los que alaban a Dios. ¿Y por qué el Señor le dice a ellos sinagoga de Satanás? No a todos, pues sabemos que hay judíos que son verdaderamente fieles a Dios. Pero el Señor mismo le dijo a ellos, le dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son unos hijos del diablo, y la obra de vuestro padre queréis hacer. Porque si ustedes no creen que yo soy, en otras palabras, diciéndole a ellos, si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios, entonces ustedes son unos hijos de Dios. Eso lo dijo el Señor, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. En otras palabras, que nosotros tenemos que entender que a la persona que hay que mirar es a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él dice en su palabra. En el momento que nosotros empezamos a mirar a los hombres como fuente verídica para la información y nos alejamos de las Sagradas Escrituras, tenemos que tener mucho cuidado, sino que debemos nosotros de observar los escritos, lo que el Señor dice, para nosotros mantenernos fieles a la palabra, como Él se lo dijo a esta iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Digo, yo soy el santo y yo soy el verdadero. Y Él mismo se nombró así, dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos llegar al Padre a través de otra persona. Y esto es información que ya nosotros conocemos, pero haciendo hincapié y así poniendo énfasis en lo que dice la Sagrada Escritura, nosotros no podemos alejarnos de lo que dice la Biblia y lo que el Señor dijo. No hay otro camino para llegar a Dios. Hay budistas,
hay maometanos, hay un sinnúmero de religiones. Y muchas de ellas dicen que traen cierta cercanía a Dios. No hay problema creyendo en Dios. Hay muchas personas que tú le hablas de Dios, no, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero cuando tú le hablas a ellos de Jesucristo, ahí es donde viene el problema. Entonces, cada una de estas sectas que se han levantado, en su gran mayoría, tuercen a la segunda persona de la Trinidad. Tienen un problema con Cristo. El problema no es con Dios, porque todo el mundo cree en Dios. Dios es bueno, yo soy bueno. Y piensan que porque ellos son buenos, ellos no necesitan conocer a Cristo, ni necesitan la Biblia tampoco. No, nosotros no somos buenos ninguno. Todos han pecado. Aquí no es justo nadie. Aquí todo el mundo dice, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Amén. Eso lo digo al Señor. Entonces, que nosotros, lo que tenemos nosotros, lo hemos recibido por la gracia de Él. Por eso que nosotros debemos de tener esa seguridad en nuestra salvación. No estoy diciendo que descuidemos, porque dice el Señor, siempre está diciendo aquí en las cartas, en el libro de Apocalipsis, en la carta, dice, retén lo que tiene, al que venciere le daré. O sea, sé que nosotros tenemos que seguir en esto. Es que yo conocí al Señor y ahora yo me voy, hago lo que me da la gana y ya después estoy bien con Él. Eso es un gran peligro. Porque después de conocer al Señor, entonces ahora ¿qué vamos nosotros a pisotear la sangre y hacer lo que... Entonces, ¿de qué sirvió la sangre? Para nada. O sea, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Pero nosotros tenemos que seguir perseverando en esto. Y hacer lo que a Él le agrada. Porque esto es lo que el Señor quiere. Que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y buscar su rostro, buscar su presencia. Que no nos avergoncemos de Él. Mira, nosotros tenemos hoy en día una palabra que ha sido perseguida a través de la historia. Hombres que murieron, dieron su vida por este evangelio que tenemos hoy en día nosotros. Y muchas veces nosotros lo tenemos en poco. Eso es un peligro. Porque hubieron mucha gente que murieron quemados por este evangelio que tenemos nosotros. Otros murieron crucificados, otros encarcelados, otros murieron bajo la daga, otros fueron echados al foso de los leones. ¿Cómo no murieron todos? Muchos murieron bajo el hambre. O sea, que lo que tenemos nosotros hoy en día debemos de valorarlo. Ahora, y este es el espíritu, el Señor le dice a esta iglesia, tú no has negado mi fe. En otras palabras, tú no has desertado. Tú sigues, aunque tú tienes poca fuerza, tú sigues ahí, te estás manteniendo firme, porque tú no has negado mi palabra y no has negado mi fe. Esa palabra nos trae a nosotros consuelo y nos trae a nosotros fortaleza. ¿Sabe una cosa? Porque a veces nosotros no tenemos fuerza para hacer las cosas de Dios. Y es que las cosas de Dios nosotros no las podemos hacer con nuestra propia fuerza. Necesitamos la fuerza de Él porque estamos lidiando con entidades espirituales. El enemigo te manda desánimo. El enemigo puede usar a un cónyuge. El enemigo puede usar a tus hijos. El enemigo puede usar a quien le dé la gana. No le estoy dando mucho crédito a él, sino que nosotros reconozcamos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Nuestro problema no es con nuestros hijos. Nuestro problema es con lo que está detrás de ellos. Nuestro problema no es con el cónyuge, es con la fuente de información o con la situación que está radiando de allá, que nosotros sabemos que posiblemente no sea de Dios. Entonces, por eso es que dice el Señor aquí, mira, reconozco, Él le dice a esta iglesia, dice aquí, yo te voy a entregar de la sinagoga de Satanás lo que se dicen ser judíos. Los judíos, muchos de estos judíos, ellos prácticamente no eran como los cristianos, porque el cristiano rehusaba decir que el emperador era un dios, pero el judío no Roma como que lo tenía ellos excluido prácticamente de decir que el emperador era un dios. En otras palabras, que el judío tenía como cierto, por así decirlo, como cierto respaldo de la misma Roma, no el cristiano. Cuando el cristiano empieza a aceptar a Cristo en su corazón y empiezan a perseguirlo, porque el cristianismo fue como una secta del judaísmo. Ellos lo consideraban como era una secta, como que era algo como ilegal, como que ellos no estaban prácticamente como adorando al mismo Dios. Y sabemos que estaban todos en sus errores. Ahora, cuando empezaban a perseguir a los cristianos, muchos de los cristianos todavía querían congregarse en la sinagoga, porque en la sinagoga era donde pasaba todo lo familiar. La familia se reunía, tenían amistades, querían reunirse y juntarse con ellos. Pero en el momento que aceptan a Cristo, ¿qué empieza? Empieza el rechazo y empieza el menosprecio.
Y si viene Roma y lo están persiguiendo a un cristiano, y el cristiano quiere buscar albergue en una sinagoga, ¿qué pasaba? Miraban posiblemente por una brecha. Dice, no. Sí. Tienen la puerta y el cristiano tenía que seguir correteando por ahí siendo perseguido. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces que nosotros vemos aquí que el Señor lo está llamando a ellos, que ellos son sinagogas de Satanás. No todos. Estamos hablando de, esto es lo que el Señor dice. Yo no puedo decir no, porque esto lo dice la palabra del Señor. Dice Él, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás lo que se dicen, es que se dicen ser judíos. Ser judío significa el que alaba a Dios, los que alaban a Dios. Y se dan cuenta que el judío se pone la kipa esta aquí arriba. Y esta kipa significa que Dios está sobre ellos. Pero en realidad, que Dios está sobre ellos. Porque Jesucristo mismo le decía, mira, ustedes ensanchan los flecos de su manto. ¿Qué no le dijo el Señor a ellos? Para aparentar como que ustedes son, pero ustedes me rechazan a mí, me menosprecian a mí, yo que le estoy trayendo el pan de vida a ustedes. Y Él dijo, yo soy el pan, el verdadero maná. Moisés le dio el pan, Dios le descendió a ellos el pan, el maná del cielo. Pero Él le dijo a ellos, Dios le estaba preparando a ellos, porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es como una sombra de lo que iba a acontecer en la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo aparece y le dice, yo soy el verdadero maná que cayó del cielo. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no podéis tener parte en el reino de los cielos. Y en el momento que Él empezó a declarar estas palabras, ¿qué pasó? Muchos de ellos empezaron a irse y dice, este está loco. Nosotros no podemos creer tal cosa. Y el Señor, y los discípulos le decían al Señor, Señor, muchos se están yendo. Y el Señor le dijo a ellos, ustedes se quieren ir también. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra vida? Habemos poco. Como muchas de estas iglesias, no habían multitudes. El Señor le dijo a la manada pequeña, a vosotros es dado el reino de los cielos. El Señor andaba con multitudes, pero siempre andaba con 12. Y a los 12 les revelaba el misterio. O sea, sé que esto no es cuestión de multitud. No estoy diciendo que no hubieron multitudes que se convirtieron. Pues nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, cuando se convirtieron 3,000 y eran 5,000. Y Dios estaba atrayendo hacia Él todos aquellos que iban a ser salvos. Creemos en las multitudes que son salvos en Cristo Jesús y que han recibido el evangelio verídico de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si hablamos de multitudes, los estadios de fútbol están llenos. Cuando está el Copa Mundial, eso ahí ya tú sabes, eso es mundialmente hablando, ahí hay más gente que en cualquier lugar de la historia. Pero el Señor le está hablando aquí y le decía a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Gloria al Señor. Mire, he aquí, vamos a leer el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar los que moran en la tierra. Oye, y esa hora de la prueba, dice, la promesa de Cristo de guardar a los fieles de Filadelfia de la hora de la prueba es idéntica a la promesa de Pablo a los tesalonicenses cuando le dice a ellos que le libraría de la ira venidera y que el Señor iba a venir por la iglesia, que Él iba a venir en las nubes y que nosotros íbamos a ser arrebatados y que nuestros cuerpos iban a ser transformados. La hora de la prueba está hablando de la gran tribulación, de que el Señor nos va a librar a nosotros de la hora de la prueba, a aquellos que son fieles para con Él. Ahora, si nosotros miramos en estos últimos tiempos, hubo una hora de la prueba que probó al mundo completo, que fue la pandemia. El mundo entero estaba paralizado. Y esa fue una hora de la prueba. Muchos murieron, millones, y nosotros todavía estamos vivos. Ahora, en esto debemos de nosotros de darle la gracia a Dios de que Dios nos guardó a nosotros de la hora de la prueba. Amén. Dios nos guardó a nosotros de esa hora de la prueba. Todo el mundo estaba bajo el temor, cierta clase de temor. Muchos le dio el COVID, le dio fuerte. Otros cayeron casi en coma y todavía están vivos. Otros murieron, muchos perdieron seres queridos. Yo tengo un amigo, un mecánico, que perdió 2 de sus hermanos durante el COVID.
fue a Santo Domingo a hacer una misa a ellos, él es católico, le hacen la misa, entonces el esposo de la hermana, estaban allá también celebrando la misa y todo, él se queda para pasar un par de días más, la esposa se va para Miami o para la Florida, y mientras ella se va para allá, le da un ataque al corazón a él allá, en la República. Tuvo que regresarle atrás a ella para enterrar ahora a su esposo. Eso es triste. Y nadie sabe, mira, la vida la tenemos nosotros emprestada. Como dice en inglés, hay una frase que dicen, we are living in borrowed time. En otras palabras, que estamos viviendo nosotros por un tiempo que Dios nos ha prestado a nosotros. Nosotros no. Oye, cuando tú mira todas las personas que han muerto. Yo he visto muchos merengueros al tiempo que yo estaba tocando que han muerto. Yo perdí un amigo, perdí muchas personas que yo conocía, que eran merengueros, que estaban tocando la música y todo. Y yo digo que, mira, Dios estaba llamando a muchos de ellos. Posiblemente, si hubiesen escuchado la voz de Dios, todavía estuviesen vivos. Y si hubiesen decidido darle la gloria a Dios. Porque Dios llama. Entonces, cuando Dios te llama, está en nosotros en querer obedecer a Dios o seguir o insistir en querer hacer lo que nosotros nos da las ganas, porque Dios entonces nos puede cortar. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y Dios dice que por causa de los escogidos, el tiempo sería cortado. Ahora, el tiempo puede ser que el tiempo se acorte para ti también. Dios puede cortarlo a uno. No que uno se va a perder, pero Dios nos da a nosotros, la vida que tenemos nosotros, no nos pertenece a nosotros. Esta vida es a diario, gracias Señor por permitirme respirar. Gracias por nadie le da gracias a Dios por el aire. Y tú a la gasolinera hoy en día, tú tienes que pagar $2.50 por echar un aire a una llanta del carro. Hasta el aire cuesta plata. Y Dios nos permite a nosotros vivir. Eso de por sí solo, mira, eso es una bendición. Tenemos que aprender, y yo lo voy a aprender, tengo que aprenderlo también. Por eso digo, debemos de aprender a contar nuestras bendiciones. Lo que yo tengo, porque el Señor dice, lo que tú tienes, reténlo hasta que yo venga. Entonces, tú posiblemente no tengas mucha pertenencia, pero tú tienes tu fe. Tengo mi fe, tengo mi salud, todavía estoy vivo, gracias Señor. Y de ahí uno parte y tú mismo te puedes ministrar a ti mismo. O a ti misma. Porque si usted espera que otra persona te venga a ministrar, fe en tu problema, porque hay problemas que últimamente el enemigo está atacando bastante en nuestra mente. Está atacando mucho la mente, para que nosotros como que claudiquemos en la fe. El enemigo te va a poner, pero tú dices que tú eres creyente y mira cómo el Señor te tiene. Porque eso no es, el diablo es sutil en esto. Pero tú no eres hijo de rey y señor de señores. Pues entonces, ¿por qué tú estás así? Porque yo le sirvo a él que estoy así. Porque a veces la gente se piensa que es lo contrario, porque nosotros pudiésemos posiblemente estar, por así decirlo, entre comillas, en una profesión y tuviéramos posiblemente más dinero, por así decirlo, pero estuviésemos vacíos sin Cristo. Entonces, sin Cristo no vale la pena tenerlo. Porque hay muchos millonarios que son unos miserables. Y no tienen lo que nosotros tenemos, no se puede medir a nivel de dinero y a nivel de cómo el hombre ve hoy en día las cosas que nosotros tenemos. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y el Señor le está ministrando a esta iglesia en una forma tan especial. Porque dice, aunque tú tienes poca fuerza, tú no has negado mi fe y has guardado mi palabra. Es una gran palabra que el Señor le da a ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Y te voy a guardar de la obra de la prueba. Pierazo, en el griego, dice examinar, disciplinar, probar, tentar. Dice, Dios prueba al hombre con adversidad para examinar su fe y confianza en él. Los hombres tientan a Dios cuando no confían en su poder y ayuda. En otras palabras, cuando yo no confío en Dios, yo estoy tentando a Dios. Yo tengo que confiar en Él. Y cuando Dios nos prueba a nosotros, es porque Él anda buscando probar nuestra fe a través de la adversidad y nuestra confianza. No lo hizo con Job. Lo hizo con Job. ¿Qué no lo quitó a Job? Mas sin embargo, Dios lo bendijo a lo último. Dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, ya estoy terminando, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, ¿se dan cuenta que hay una perseverancia en esto? Tenemos que perseverar.
Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que tenga oído, aprenda a oír para obedecer. Amén. Lo que el Señor dice. Retén lo que tiene. Mira, y hoy en día solamente allá en esta parte de Filadelfia, en esta área de Turquía, dice que quedaron unas cuantas columnas de la iglesia. Pero es una gran ciudad hoy en día, ¿no? Pero sabemos que nosotros en el tiempo que el Señor le está dando esta palabra a esta iglesia necesitaba escuchar una palabra de aliento y de fortaleza de parte de Dios. A mí me gusta mucho esta palabra, porque esta palabra, estas 7 cartas que Dios le manda a las 7 iglesias, no solamente le habla a la iglesia de aquel tiempo, sino a la iglesia a través de la historia, y le habla también al creyente. No solamente la parte de Filadelfia, porque Dios trata a la iglesia de Filadelfia de una forma con tanto amor, tanto cariño, que Dios le da una palabra de aliento y de consolación. Pero cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has negado, has perdido tu primer amor. Eso debe de hablarnos a cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros no estamos como debemos estar. Como que cuando uno se convierte, recién se convierte a Cristo, uno quiere hacer todas las cosas para darle la gloria y la honra al Señor. Pero llega un momento en donde uno se puede enfriar. Amén. Así que Dios nos ayude. Con la ayuda del Señor, en adelante, la semana entrante, podríamos seguir nosotros con la Odisea y retocar un poquitico más de información sobre esta iglesia de Filadelfia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y nuevamente te damos la gracia por habernos permitido, Señor, presentar esta clase. A ti te damos, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.